Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes 9 de enero del 2026, con 22 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bien, señores. Cantidad de informaciones internacionales, ustedes saben, el tema Venezuela es obligado. Lo que está pasando en los Estados Unidos también nos obliga a comentarlo someramente o analizarlo, ambas cosas a la vez, porque tienen implicaciones para la vida en sociedad, como se dice, a nivel internacional, el Estado de Derecho, las relaciones internacionales, lo que conocíamos hasta el día de ayer, para llamar de alguna manera. En términos históricos, 20 años no es nada, como de aquella famosa canción. Pero las trascendencias de lo que está pasando son mayúsculas. La trascendencia es extraordinaria. Nunca será igual nada que de ahora en adelante, que de la llegada de Donald Trump al poder en los Estados Unidos, ni siquiera para los Estados Unidos, por supuesto, que habíamos venido analizando todas las implicaciones de aquí el Project 2025, el proyecto 2025, que en la campaña, como siempre la costumbre, no, yo no sé qué es eso, claro que sabía lo que te estaban preparando, lo que te prepararon todos tus exfuncionarios en la Heritage Foundation. Eliminar el Ministerio de Educación, todo ese tipo de cosas, todo lo que se ha venido aplicando, y hay que reconocer que todo lo que él prometió en campaña, la gente pensó, no, pero no lo va a hacer, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Pero obviamente eso iba a tener sus consecuencias, y esas consecuencias se han reflejado en las elecciones que recién pasaron. ¿Lo recuerdan? En noviembre hubo unas elecciones adelantadas para 2 gobernaciones, el gobernador de New Jersey, el de Virginia, y perdió abrumadoramente el Partido Republicano apoyado por Trump. Y dijo, no, lo que pasa es que esos son estados azules, o sea, demócratas. No era verdad. Recientemente pierde una elección en mayor de Miami, 30 años que los demócratas no ganaban, todo fruto de la situación que está sucediendo en los Estados Unidos. Nosotros tenemos una diáspora extensísima en Estados Unidos. ¿Cuántos millones será? Nadie sabe, entre los legales e indocumentados ilegales o ilegales, ¿no? Entonces, evidentemente, y como siempre se ha dicho, y con razón, si vemos ahorita que tenemos las informaciones de remesas que suple el Banco Central, de lo que llegaron, el 85% de las remesas que llegan al país provienen de nuestros dominicanos, de la diáspora, de nuestros coterráneos en los Estados Unidos, que les mandan a sus parientes, a sus familiares aquí en la República Dominicana. O sea, no nos podemos desligar en lo absoluto, ni nos interesa tampoco. Las relaciones de nosotros con los norteamericanos, con Norteamérica, son tan intrínsecas y tan fuertes y nuestro principal socio comercial, que no nos podemos dar el lujo de no conocer cómo opera Estados Unidos, qué está sucediendo en Estados Unidos, cuáles son las tendencias que hay, cómo tiene la obligación de hacerlo México, que recibe los embates a cada rato. Ahorita les comento cosas que es lo que va a estar sucediendo. Canadá, que están al grito, que saben en Canadá con esas amenazas, con ese bullying que él le tenía y ese hostigamiento de que quería que Canadá se convirtiera en el Estado 51, siendo Canadá un país con mucho más riqueza y más grande que Estados Unidos, en términos geográficos. ¿Y quién le dijo a él que ellos querían convertirse en eso? ¿Quién dijo que querían ser americanos? Entonces, ese tipo de cosas obligatoriamente nos obligan a nosotros, a los vecinos, de saber y qué sucede allá y darle seguimiento, porque nos impactan. Como decía, cuando se dice, y es correcto, que cuando Estados Unidos tiene una gripe, a nosotros nos da neumonía, es porque cuando Estados Unidos crece a 2%, por ejemplo, que es un buen crecimiento para una economía como la norteamericana, nosotros crecemos 5 o 6%, el Producto Interno Bruto, la generación de riqueza de nuestro país.
Y eso es positivo porque genera empleo, dinamismo, desarrollo económico, recursos para el Estado para hacer las obras de infraestructuras, que son reinversiones que se van retroalimentando y es una espiral ascendente de desarrollo y así es que los pueblos progresan y se van satisfaciendo las necesidades, dándole respuesta a esa deuda social acumulada, más inversión en salud, más inversión en educación, más calidad del gasto en las infraestructuras físicas, porque los gobiernos disponen de mayores recursos, porque la economía crece, la economía se desarrolla, y de eso se trata. No hay magia. Y todo eso toma tiempo, y políticas adecuadas y apropiadas. Y si las aplican en Estados Unidos, repercuten en nosotros. Y si en Estados Unidos dan resultados y uno ve y uno es sabio, uno copia lo bueno y trata de replicarlo aquí. Siempre se habló de la seguridad jurídica. ¿Por qué Estados Unidos tiene riesgo cero, risk free? Los bonos AAA del Tesoro son el piso sobre el cual se suben los intereses para cualquier otra inversión de donde quiera, porque se supone que el riesgo es cero, porque tienen seguridad jurídica, riesgo cero. Entonces, en los países, y es simplemente un pequeño ejemplo, y ahorita lo extrapolamos para el caso de lo que está sucediendo en Venezuela, en nuestros países se hablaba siempre de seguridad jurídica, el riesgo soberano. Hay riesgos comerciales, hay riesgos soberanos. Cuando un país te cambia las reglas de juego, que tú inviertes con una realidad y luego te cambian, entonces te hacen tu inversión insostenible. O sea, entonces obviamente esos tipos de cosas no ayudan. Por eso se habla de la institucionalidad de los estados, que es bueno que haya institucionalidad, que se respeten las reglas de juego, que si yo pongo una ley y es por 30 años, tú no me puedes venir a mitad de camino con otro invento y a cambiarme porque entonces me vas a afectar. Y como el otro que está viendo eso dice, no, pero yo no voy a ir a ese país que se comportan como unos salvajes y hoy hacen una cosa y mañana viene un funcionario disparatoso como los que abundan aquí en este país, en esta administración, en cualquier otra administración, y me cambia o empieza a extorsionar que no voy a aplicar lo que dice la ley que tiene que hacerse. Tú vas a solicitar un permiso, la ley dice tal y cual cosa y el funcionario se hace loco. Usted sabe cómo y para qué. Usted sabe cómo y para qué se usa. Se acostumbra a hacer ese tipo de cosas, a peaje y coger cosas y lo de ellos. Y ese tipo de cosas no ayudan para el desarrollo. Entonces, por eso tenemos y le damos seguimiento. No es porque nos interese y porque Trump nos caiga bien, mal, lo alabemos, lo que sea, no es eso. Es porque lo que sucede allá no solamente afecta a los norteamericanos, ciudadanos, a nuestros coterráneos que viven allá. Miren, acaban de aplicar, ya entró en operación el 1% para las remesas. Eso nos va a sangrar, según veíamos ayer, opiniones de especialistas, alrededor de 250 millones de dólares que se va a reducir. No es nada catastrófico, estamos hablando de casi 12 mil millones en remesas que vamos a hacer este año, ¿verdad? Vimos ayer, pero la realidad es esa, que tenemos que nos impacta a mi hermano, ciudadano norteamericano, mis sobrinos, y así cualquier dominicano tiene en Estados Unidos cantidad de personas que son íntimas, tíos, hermanos, familiares, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que saber qué pasa allá. Y allá sucede que el que está allá, y eso quizás tiene que ver también con aquel refrán que dice, en casa del herrero cuchillito de palo. El médico te dice, no fume porque eso es malo, pero el tipo anda con cigarrillo, ¿verdad? Cosas como esa. Las personas en Estados Unidos viven tan agobiadas con el trabajo y es el paycheck, como se dice, lo comido por lo servido, como decimos nosotros aquí, eso es para pagar biles, ellos le llaman los bills, las facturas, las deudas, los que tienen que pagar. Los cuartos se van a pagar biles y salen a lo que sea, ¿verdad? Viven tanto que tienen que informarse cuando llegan cansados de los programas, pero siempre, eso es televisión, del programa Univisión, qué sé yo qué, lo que pasan allá, que es lo común y corriente que se ve,
una gran cantidad de ellos no ve la televisión en inglés, pero sí están siempre pendientes de lo que pasa aquí en República Dominicana. Y nuestro programa se ve allá, y nuestro canal se ve allá. Entonces, esta es una manera también de mantenerles informados. Ellos oyen la radio, los programas, siguen en YouTube lo que uno sube. De hecho, este programa, después que acabamos, lo subimos en YouTube. Cuando usted no lo pueda ver normalmente en nuestra programación regular, usted nada más tiene que entrar en YouTube, Franchi Méndez, ahí le van saliendo los programas y lo va viendo. Bien, entonces, hay muchas cosas que comentar. De entrada, ayer antier quizás, ayer se aprobó en el Senado, pero se había aprobado ya en la Cámara de Diputados, la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. La oposición totalmente opuesta, porque dice que es muy subjetiva, tiene muchas amplitudes, no especifica las cosas correctamente y eso le permite a la autoridad mucha discrecionalidad a la hora de aplicar las situaciones. Hay gente que dice o calcula que esas son cosas como a veces deliberadas, como una manera para mantener una coerción, para coaccionar la libertad de opinión y ese tipo de cosas. Fíjense, dicen la oposición que posibles restricciones en las que se aprobó esa ley a los derechos fundamentales y hay un exceso de discrecionalidad para el gobierno. Hay falta de supervisión democrática, pueden hacer lo que les dé la gana y no hay un check balance, no hay un chequeo, un balance, un contrapeso. Y eso es lo que se está aprobando y se sancochó en el diputado y se sancochó en el Senado, en los diputados y ahora en los senadores. El PLD y la Fuerza del Pueblo advirtieron que el contenido entregaría un poder descontrolado al gobierno para ejercer las labores de inteligencia. ¿Ustedes recuerdan con el caso Senasa? ¿Qué decía yo? Que había, y lo que usé fue un concepto económico de la relación beneficio-costo, de usar esas oficinas de picochatos. Esto es la misma cosa, de chivatos, y de oír teléfono y vigilarle la vida a los otros, que era más beneficioso para el gobierno y para los gobiernos supervisar a sus funcionarios antes que estar hurgándole la vida a la oposición y viendo qué hacen, con quién se juntan y qué no hacen, que le daban más resultados. Ver sus problemas internos, mirar su paja en el ojo a suyo, que buscar la viga que tiene en el ojo suyo, que buscar la que está en el otro lado. Y a eso mismo, mire, un poder descontrolado al gobierno para ejercer las labores de inteligencia. ¿Usted en qué cree que se van a usar esas labores de inteligencia? En las campañas políticas, electorales, para beneficiar al oficialismo. Pero siempre es bueno recordar que las autopistas son de dos vías. Una va y una viene. Que donde usted vende, también compran. Que donde usted compra, también venden. Que usted hoy está en el gobierno y mañana eso que usted le piensa aplicar a la oposición, se lo pueden aplicar a usted. Y eso es lo que da la falta de visión y la miopía. El gobierno pasado pensaba que se iba a entronizar ahí en la administración. Todo pasa, hasta las ciruelas pasan, como dice el refrancito ese. Entonces, un poder descontrolado al gobierno para ejercer labores de inteligencia sin contrapeso, violando derechos fundamentales, pero no se le hace caso a la oposición. No, eso es la oposición. La oposición, las bases son para pisarlas, como dicen con relación a los partidos y eso. Entonces, yo hago este razonamiento porque percibo que siempre se repiten las mismas cosas. Hay gente que se hace trajes a la medida y a veces son mortajas para que se las pongan a ellos. Mortajas, no es lo que le ponen a los muertos, como visten a los muertos. Abiertas y subjetivas, o sea, que permiten que desde el Estado el poder descontrolado, como dice ahora, se apliquen, se traigan por las greñas cosas y en lo que el bacha va y viene y se dilucida, ya usted sabe, después del palo dado ni Dios lo quita. Pero que se recuerde,
afectan derechos relacionados con la libertad de expresión, libre tránsito y protección a la vida privada. O sea, que te van a andar hurgando y sabiendo lo que tú... todo, cuando lo que debieran llevarle la vida es a los funcionarios, que les sobran escándalos. Vox Populi lo dice. Y la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, sin contrapeso y todo, pero nada, la abrumadora mayoría mecánica atropella y la pasa en el Congreso. Solo, y tómenme la palabra, me gusta usar esa frase, tómenme la palabra, porque yo sé de esto que estoy hablando. Lo que va viene, ustedes se preparan, la gente, quiero decir, gente miope que no ve las cosas como tienen que ser, se preparan trajes a la medida y luego se los aplican a ellos mismos. Eso que usted hoy le va a aplicar al otro, se lo aplican luego a usted. ¿Es cuánto? Lo dejo de ese tamaño porque en palo largo no se pisa base, así piensan muchos. Y que se puede narigonear a una población y que el control y que con los recursos del Estado y ya lo hemos hecho y lo podemos hacer y compramos votos y nos metemos en la vida de la oposición y lo controlamos y compramos y sacamos. Todo eso sí ha vivido. Pero cuando los pueblos se empoderan y se zapatean, no hay poder que valga. No hay poder que valga. Pero nadie aprende en cabeza ajena. Ahí lo aprobaron, la oposición en contra, cuando debiera ser con la... ¿Por qué tú tienes que estar haciendo ese tipo de cosas? ¿Qué beneficio te da? ¿Tú crees que te da beneficio? Bueno. Igual que hay cosas, dicen que las mentiras tienen patas cortas. Las mentiras tienen patas cortas. El tiempo se encarga de poner las cosas en su justa dimensión, en su justo lugar, y nos da realmente la verdad de las cosas. Obviamente, si tú vendes mentiras, también te afectas en la credibilidad. Miren este caso. Aquí los otros días, no hace mucho, unos meses atrás, un aspaviento y un alboroto que Amazon, porque ahora todo el mundo pide por Amazon y ya, decir Amazon, ojo, Jeff Bezos, tipo millonario, es una compañía logística de envíos de paquetes, ¿verdad? Y de venta, una tienda online famosísima, ya todos sabemos lo que es Amazon. Que Amazon vino para la República Dominicana y ese es un síntoma de que nos las estamos comiendo. No, esto es lo máximo. Ciertamente que República Dominicana es lo máximo, a pesar de muchas cosas que hacemos nosotros mismos para dañarlo. Pero si fuera cierto que Amazon iba a venir para acá, pero qué bueno fuera, y se vendió y se promocionó, porque eso implica inversión, implica desarrollo de unos almacenes logísticos, empleo de muchísimas personas, salario el que fuese, ¿no verdad? Es bueno, sí, pero si fuera verdad. Y se nos venden ese tipo de aguajes, aspavientos y allantes como si fueran una realidad. Miren aquí, en el Aeropuerto Internacional de las Américas no existe ningún almacén de Amazon. Eso está hoy en la prensa primera del listín. La supuesta instalación de un almacén de paquetería de Amazon fue desmentida por fuentes aeroportuarias. Yo quisiera que eso hubiera sido verdad. Pero ahora tenemos la obligación de tener que, cuando salió lo comentamos, qué bueno, qué bien, pero mire usted, era una mentira. Nos cogen de soquete, nos venden fantasías, nos venden los espejitos aquellos vidriecitos que le vendían a los indios para cambiársela por oro cuando llegaron supuestamente Colón y sus colonizadores. Así está esto. Necesita una estructura comunicacional oficialista usar estas argucias.
No, porque, como le decía, las mentiras tienen patas cortas. Ahora, ¿qué vamos a decir? Ahora nadie va a ser culpable de esto. No es que, no, simplemente manipulación. Eso es impacta en la credibilidad. Resulta que lo que opera, la multinacional opera exclusivamente bajo la modalidad de carga aérea. Viene un avión que lleva y trae. No tiene en sus planes establecer un centro logístico, que fue lo que se nos vendió. Amazon vino, bueno, ya no la damos. Ojalá, pero no es verdad. Lo que arribó al país fue una aerolínea de carga, se llama ALK, Global Logistics. Y el CEO de la compañía dijo, lo mismo que hacemos, estamos prestando servicio de capacidad de carga, trae carga, un avión, como llegan los aviones cargados, como cualquier aerolínea internacional. ¿Usted ve? ¿De qué gana una administración con vender una fantasía que a los meses, no pasó ni 2 meses, y una noticia tumba la otra, y ya se cayó todo lo que había de SENASA, ahora no se ha vuelto a hablar de SENASA, ahora se cambió hasta a la del Sistema Nacional de Salud, se cambió en estos días, están los cambios y las cosas, la gente diciendo, pero lo que hay es un mover de aquí, un mover para allá. Dígame usted qué relevancia tiene que hayan quitado allá de aduana para poner un tal Arroyo y llevarlo para el Ministerio de Industria y poner del Ministerio de Industria al Ministerio de Vivienda. ¿Qué relevancia, qué tiene eso que aporte, que cambie la cara del gobierno? Es lo mismo, una recirculación de la misma agua. Y no diría yo que Yayo y Hito hayan hecho mal trabajo, pero el de que estaba en Seguro Reserva, que no he oído hablar la Superintendencia de Seguros, tiene un lío ahí, presentan unos números, nada avalado por la Superintendencia de Seguros, ahora lo mandan para acá, para aduana. Bueno, de lo mejor que pasó en la administración fue que quitaron a Peñaguaba, el del vino y la bobería esa, y a Gloria Reyes, la de las tarjetas y los escándalos y las cosas. Esos dos fue lo mejor. Pero de las otras, dime tú, es lo mismo. A Urrutia, a Pedro Urrutia en la DGI, a Subero Isa, buena designación. ¿Qué más era? ¿Quién más? Al de Agricultura, que ahí nadie ha vuelto a hablar del escándalo financiero que hubo allá. Entonces, tapar cosas con fantasías ficticias, ficciones como esa, no, eso no da beneficio en el largo plazo. Eso es bobería. Eso es bobería. Miren, pero bueno, nadie aprende en cabeza ajena, le decía, ¿no? Ok. El tema de Venezuela. Yo ayer le decía, no sé si es las contradicciones entre lo que decía PDVSA, lo que decía Donald Trump, lo que decía el ministro de Energía, el secretario de Energía americano, el mismo Marco Rubio, que es la persona que yo estimo tiene más cerebro de todos esos que están ahí bregando. Pero bueno, que las contradicciones evidentes, que nos van a traer petróleo, que lo vamos a indefinidamente, eso será per seculum seculorum, que vamos a administrar, yo hasta digo, pues bueno, será un protectorado que quieran establecer en Venezuela, porque tiene la espada de Damocles, las amenazas, le responde la vicepresidenta, la presidenta en funciones, responde PDVSA, dice, no, nosotros vamos a seguir vendiendo como le vendemos a Chevron, que tiene un permiso, que es americana, nada. Y lo que dice Trump es, no, nosotros vamos a vender el petróleo de Venezuela, lo vamos a quedar con los dineros y se lo vamos a dar y vamos a todas esas cosas. Digo, hay contradicciones. Marco Rubio dice que no se está improvisando, pero obviamente si tiene 4 patas y 2 tutumas y las contradicciones entre lo que dice uno de ellos y otro y se tropiezan, evidentemente que se está improvisando y sobre la marcha se está tratando de hacer puntualizaciones y correcciones, que no es lo que debiera hacer, pero bueno, es lo que es. Pero bien, pero fíjense que yo le decía, bueno, ante esas declaraciones de la presidenta y las declaraciones contradictorias de Trump, a menos que esto sea una pantalla, una película, que estén diciendo una cosa por delante y otra por detrás, pero yo tengo la presunción, puede ser que esté equivocado, de que la presidenta Delcy Rodríguez de Venezuela,
que es uno de los cerebros que tenía Chávez ahí, por cierto, porque Maduro era un patán y sigue siéndolo, además de delincuente. De ella yo no sé, pero de que ella es una política fina desde tiempo, eso no hay duda. Y su hermano es el que dirige la asamblea, Jorge Rodríguez. Ellos son políticos finos, no Trump, porque Chávez tampoco. Chávez lo que era militar, pues se juntó con esta gente, se empapó y era un tipo con carisma y hablaba muchísimo y se educaba, pero Maduro no fue nada de eso. Pero bien, ¿a dónde quiero llegar? Que si fuera una pantalla, podría ser que por detrás se estén haciendo cosas y por delante se estén diciendo muchas otras cosas. Miren esto, y esto es bueno. Y pudiéramos decir, bueno, esto es como consecuencia de la acción que tomó Estados Unidos y de esa espada de Damocles y de los esfuerzos que está haciendo Trump y Marco Rubio en lo que se conoce como la transición, que hasta sentido tiene. Venezuela libera un número importante de presos políticos, incluidos extranjeros que estaban presos. Eso lo informó Jorge Rodríguez, el del Parlamento, pero siguen habiendo persecuciones en las calles y eso. Pero de ninguna manera podemos dejar de mencionar esto como algo positivo, lo cual es cierto y muestra una cierta flexibilidad y una actitud del régimen ante una realidad como la que tenemos y esa espada de Damocles que tiene el gobierno de Venezuela. Y yo le decía ayer también, porque también hay que mencionar eso, que nunca segundas partes fueron buenas. Ya cambió el jefe de seguridad del Palacio, de contrainteligencia, dicen que él fue el que vendió, que dio las informaciones. Si fue así, ahorita lo fusilan. Pero bueno, vamos cómo van las cosas y qué podemos nosotros desde aquí y el mundo colegir, resumir, extraer de lo que ellos dicen, lo que dice Trump, lo que dice Marco Rubio, el canciller, lo que dice el gobierno de Venezuela. ¿Y qué dice el gobierno de Venezuela? Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas. Eso está muy bien. Pero, ¿usted cree que dice ayer, no, nosotros vamos a defender los recursos naturales, nuestras cosas, y Trump dice otra cosa? Presidenta encargada de Venezuela, por eso es que quiero presentar este panorama. Lo de ayer fueron las contradicciones entre la parte comercial del dinero, quién lo va a tener, PDVSA, por qué vende, que tiene que votar a los cubanos, a los rusos, a los iraníes, a los de Norcorea, como ucases del gobierno americano. Pero fíjense cómo se está manejando esta señora, que yo creo que ella va a bailar como la misma música o a tocar la misma música que toca la Sheinbaum de México, que se ha ido ahí medio, y ahora hay otras declaraciones de Trump delicadas con relación a México, se ha ido ahí como buscándole el lado a Trump. Vamos a ver. Presidenta encargada de Venezuela se reúne con embajador chino en medio de la presión de Estados Unidos, que le dijo tiene que sacar a los chinos, a los rusos, a los cubanos, etc. Se reunió, pero son los detalles lo que es importante aquí, para agradecer la condena de China a la captura del presidente Maduro. ¿Usted ve? Una crítica a la acción norteamericana. Destacó la posición firme y consecuente de China al condenar enérgicamente la grave violación al derecho internacional y la soberanía venezolana. Yo no sé cómo le va a caer esto a Trump. Como yo le decía ayer, bueno, hay que dejarla que ella diga lo que diga, pero en la práctica lo que importa es lo que hagan. Decía Marco Rubio que no importa lo que hayan hecho, es lo que hagan de ahora en adelante. Por eso yo ayer decía, bueno, a menos que esto sea una pantalla, una película, una obra de teatro, por delante una cosa, pero con un embajador, con palabras pesadas como esta, la grave violación del derecho internacional y la soberanía venezolana, que es cierto que lo hubo. Los argumentos para ir, buscar a Maduro y que Maduro es un delincuente, todo eso lo sabemos y todo ese tipo de cosas está bien, pero que hubo violación a la soberanía venezolana, discutiblemente, y al derecho internacional. Transmitimos el sincero agradecimiento por su condena al secuestro. Condena al secuestro. Eso es el gobierno venezolano porque está hablando la presidenta de Venezuela, interina o lo que usted quiera, pero son palabras pesadas, secuestro. No apresamiento, secuestro. Ellos lo están poniendo así. Entonces, no sé cómo esto le caiga a el canciller. Dijo que Estados Unidos
usa el tema de los derechos humanos y la politización como un pretexto para interferir en asuntos internos de otros países. Son palabras pesadas, ¿eh? Yo de nuevo reitero, y aunque sea repetitivo, a menos que esto sea una pantalla y que por debajo se estén haciendo las cosas que está instruyendo Estados Unidos, y obviamente tienen que guardar la cara, pero palabra ha habido. Delcy Rodríguez también, ante los que murieron en las bases militares, dijo, aquí nadie se entregó, aquí hubo combate. No estamos subordinados ni estamos sometidos. El pueblo de Venezuela no merecía esta, oigan la palabra, agresión vil, guerrerista de parte de una potencia nuclear. La vida de estos militares fue arrebatada en un ataque vil, desigual, unilateral, ilegal e ilegítimo. Si usted quería más palabras, yo creo que ya no caben más. Entonces, por eso yo digo, yo creo que ella está en una situación muy difícil, pero yo creo que se va a manejar en el estilo de la Sheinbaum. Y ante las cosas de Trump, ella estará diciendo por ahí, soltando por debajo. Habrá que ver, veamos. Venezuela considera, y seguimos porque hay que analizar esto, considera la venta de crudo a Estados Unidos, venta, fíjense, venta. Venezuela le va a vender el crudo como una transacción entre gobiernos independientes. No fue lo que dijo Trump, no es lo que dijo Marco Rubio, no es lo que dice el ministro de Energía. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, señaló que es una simple venta, es una transacción comercial. Comercial, no hay ninguna entrega, ni que tú vas a vender y que tú te vas a quedar con mi dinero. Eso no es lo que está diciendo Venezuela. Es una simple venta, una transacción comercial entre dos gobiernos legítimos e independientes. Y que eso no tiene, como decíamos, de verdad, Chevron tiene años, el 27% de las exportaciones de crudo van de Estados Unidos. Este intercambio no es algo nuevo. Venezuela tiene más de 100 años vendiéndole petróleo a Estados Unidos, vendiéndole. Venezuela dijo que era la venta de volúmenes de crudo, no regalo ni nada por el estilo. Pero Trump dijo que le iban a entregar 30 millones, 50 millones, que ellos iban a vender, y todo el petróleo que está en los barcos que por ahí como incautado o detenido, que lo iban a vender y que ese dinero lo iban a poner en una cuenta y que él lo iba a administrar. Él lo iba a administrar. Y yo decía ayer, pero eso hasta, y se puede. Estados Unidos, si un dinero entra a las cuentas, usted no puede recibir, imagínese que usted no puede recibir un regalo por encima de un determinado monto. Eso se queda en el archivo de Estados Unidos para los museos y las cosas. Son cosas que están en el tapete que estamos obligados a comentarla. Dice que él podría gobernar Venezuela y extraer petróleo durante años. Nada de eso es lo que están diciendo los venezolanos. Que su país podría gobernar Venezuela, o sea, Estados Unidos gobernaría Venezuela, un protectorado, ni Puerto Rico, y extraer petróleo de sus enormes reservas durante años. Y cuando le preguntaron en una entrevista a New York Times que las cosas que dice ahí no tienen mamacita, dice que solo el tiempo dirá lo que su país hará en Venezuela, pero mientras tanto el régimen está intacto. Los militares son los que están, la seguridad es la que está, la presidenta es la que está, lo único que se llevaron fue a Maduro, que reconstruiremos de una manera muy rentable. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, a dar dinero a Venezuela, por si Venezuela, su petróleo de Venezuela. Y si se lo vende a ustedes, lo que va a recibir dinero a cambio de una venta comercial, como dice PDVSA. Son tantas cosas que están aquí. Dice que estamos en constante comunicación con ella y con el gobierno. Por eso es que yo digo, a menos que esto sea una película, aquí se están diciendo cosas muy fuertes y muy graves. Y veremos en la práctica cómo es el asunto del dinero y lo que se está manejando, ¿eh? Pero Trump, que aplica el bullying, ya se sentó con Petro, tranquilizaron la situación, dice que la decapitación del régimen de Maduro había intimidado a otros líderes de la región para que se alinearan.
Yo no he visto que... Bueno, eso es lo que él piensa. Y obviamente tiene derecho a pensar lo que él le parezca. Pero ven ustedes qué complicado está este panorama y qué contradictorias siguen siendo las decisiones, las declaraciones, tanto de un lado como del otro. Pero nada, tenemos que seguir oteando el horizonte a ver a dónde es que va a ir a dar este barco. Vamos a una pausa, que estamos en Economía y Mercado.